Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos. Estamos comenzando este programa súper caliente, muchísima información. Está pasando de todo en Argentina y en el mundo también. Estábamos todos muy interesados escuchando a Nelson Castro recién sobre la vacuna. Atención, porque en el editorial te voy a estar contando cosas sobre la vacuna. Por ejemplo, ¿qué piensan los expertos de la ciudad de Buenos Aires sobre la vacuna rusa? No de la nación, no de la provincia. En la ciudad de Buenos Aires, los especialistas, los que están estudiando el tema de la pandemia, ¿qué piensan sobre la vacuna? ¿Te conviene darte la vacuna? ¿No te conviene darte la vacuna? En un rato te voy a estar dando la respuesta de los especialistas de la ciudad, del criterio que tiene el Ministerio de Salud de Fernán Quirós. ¿Te conviene o no te conviene darte la vacuna? La primera de las preguntas y las que más se ha hecho esta semana, ¿viste? Que te juntabas en algún lugar donde se podía, por supuesto, te subías a un taxi a algún lado y te decían, ¿vos te das la vacuna, no te la das? Fue un poco de debate. Bueno, la opinión de la ciudad todavía no se conoce. Te vamos a estar dando esos detalles, por supuesto, en un rato. Y esto que están viendo ahí abajo, muy polémico. ¿Por qué el gobierno nacional apuesta a la vacuna pero las clases no vuelven? ¿Por qué siguen los ministerios provinciales, nacionales, municipales diciendo que las clases no van a volver? ¿Por qué en la Argentina las clases no son una actividad esencial? Recontra polémica, en un rato hablamos de eso en el editorial y por supuesto con nuestros invitados, a quien arranco a presentar. Buenas noches, Mariana, bienvenida. Mariana Zubik, gracias por venir. No, gracias a vos. Mucho para hablar esta semana, hay de Bastante, todo. Sí. Muy bien, cuesta encontrar las prioridades, decíamos recién. En el último tiempo, ¿no? Los No acontecimientos son numerosos. La Argentina no para, como siempre. Mariana Zubik, que no se calla nada, que viene investigando al poder con valentía desde hace mucho tiempo. Y otro hombre que no se calla nada, el diputado nacional Luis Juez, que está allí desde su casa. Luis Juez, buenas noches, ¿cómo le va? Hola Diego, ¿cómo va? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, hay mucho para conversar, porque vamos a hablar de cómo impacta la elección en los Estados Unidos, de la vacuna, de si hay que dársela o no hay que dársela, de si tiene o no tiene ideología, de la intromisión de Cristina en la justicia, de lo que está pasando con la cuarentena. Hay muchísimas cosas para conversar, así que quédense y por supuesto también de la oposición que está en un momento dilemático, en una situación súper delicada. Santi, buenas noches, también hay de todo, entre Cristina, la oposición. Mira, tengo varios temas, Diego, vamos a ver cuál querés priorizar porque está la pelea en la oposición por Rafecas. Sí. Tenemos mañana el presidente de la Nación se reúne temprano con Kicillof y con Larreta para ver tal vez que en el AMBA, Ciudad de Buenos Aires y distritos del conurbano, se flexibiliza lo que ya se flexibiliza en las calles. A ver, dame eso un tiempito, vamos a modificar un poco el arranque del programa. Dame un poquito de eso porque es importante. El gobierno nacional promete que mañana se termina la cuarentena. ¿Qué significa? En el AMBA, en la Ciudad de Buenos Aires y en 40 distritos del conurbano. Porque el aislamiento dejará de ser obligatorio y va a haber distanciamiento obligatorio. Esto es lo que le pide la ciudad y en parte también la provincia de Buenos Aires a Alberto Fernández, que los convocó mañana en Olivos a las 10 de la mañana a Kicillof y a Larreta. Una mañana muy movida va a ser para el presidente de la Nación, hablando de la vacuna, porque el presidente Alberto Fernández a las 11 de la mañana, hora argentina, tiene previsto un llamado con el presidente ruso Vladimir Putin a propósito de esto de la vacuna, Diego. Así que va un llamado importante. El presidente que además el domingo se va a Bolivia, va a la Asunción de Luis Arce y se encuentra con Evo Morales. O sea, va a estar mañana conversando con Putin, el fin de semana con Evo Morales, el presidente Alberto Fernández. En un rato toda la información. Lucía, y esto tiene que ver con el tema de Lucía y con el editorial. Atención, estamos en condiciones de decir, ahora sí, Cristina logró colonizar la justicia. Buenas noches. Diego, buenas noches. Te lo veníamos contando hace muchos jueves acá en Ya Somos Grandes. Paso a paso, pieza por pieza, cómo Cristina Kirchner logró hacer de la justicia lo que ella quería y logró que cada una de las causas que más le preocupaban pierdan fuerza y comiencen a caerse. Esta semana, dato importante, lo que pasó con la Corte. Pero ¿sabés qué va a suceder con ese fallo de la Corte? Que fue una batalla política ganada por Cristina Kirchner, según leyeron algunos. 71 jueces ahora pueden llegar a peligrar en sus cargos porque se encuentran bajo esta modalidad que puso el propio kirchnerismo en cuestionamiento, que son los traslados. Pero te vamos a contar este número también porque el kirchnerismo también había habilitado muchos traslados que la Corte misma había convalidado y ahora dice que no. Muy bien, vamos a conversar sobre los detalles en un rato. Mariana Zubik, Luis Juez, para conversar de todos estos temas, pero vamos de lleno con el editorial. Como siempre les digo, es para ir charlando, lo vamos a ir mechando con las conversaciones con los invitados. Siéntense, por supuesto, chicos, ya estamos dándole arranque al programa. Una semana rarísima, como decíamos, pasó de todo acá y en el mundo, y hay algunas cosas importantes para charlar y para plantear ya en este momento. Primero tenemos la elección en los Estados Unidos. Vamos a ver si hay información importante, por supuesto, este es un canal de noticias, vamos a estar atentos a cualquier definición. Seguían allí con la polémica de contar o no contar los votos, pero vinculándolo a la Argentina.
Es muy gracioso porque ahora en el gobierno, en el oficialismo se armó como una especie de retórica a favor de Biden. Cuando en realidad si uno mira la morfología política del kirchnerismo, tienen la misma lógica de poder populista, personalista e irracional de Donald Trump. Son nacionalistas, son intervencionistas, son autoritarios. Son todos líderes mesiánicos cortados por la misma tijera. A ver, para que no discutamos, a algunos les queda más cómodo disfrazarse con algún ropaje progresista, a otros les queda más cómodo un uniforme más parecido vinculado a la derecha, pero realmente en la manera de hacer política son populistas y son muy pero muy parecidos. Si no, miren esto. Si cuentan los votos tarde, nos roban la elección. Obtuve victorias masivas en Florida, en Ohio. Hemos tenido estas y otras victorias históricas. Las grandes tecnológicas, los grandes medios han interferido en esta elección, a pesar de nuestros números históricos. Ahí estamos escuchando la traducción simultánea, qué difícil hacer esto, de Carolina Moroso, y la risita de atrás de Nicolás Wieniawski. Y porque obvio, cuando nosotros escuchamos a Trump decir, los medios tienen la culpa y las encuestas tienen la culpa, perdón, pero a todos nos sonó de que algún lado esto ya lo habíamos escuchado. Esto ya en algún lado lo escuché. Fíjense, los medios interfinieron en la elección. Ya hay algunos memes que dicen... Además, él es el presidente, ¿no? Claro, él es el presidente. Donald K, dicen algunos, porque claro, esta idea de culpar a los medios, culpar a las encuestas, culpar a la sociedad y esta especie de irracionalidad a la hora de ejercer el liderazgo. Ahora quiero escuchar la opinión de Mariana y de Luis. Vamos a ir ahora con eso. ¿Ven una similitud en este tipo de liderazgos, Mariana, en el mesianismo de Trump, en esta locura trumpista y cierta manera de ejercer el poder del kirchnerismo? Bueno, es algo que atraviesa a nivel global, ¿no? Cómo se ha depreciado la palabra, la manipulación en eso, extraordinaria de algunos. Y recién hace un ratito charlábamos, ¿no? La falta de principios a la hora de desarrollar cualquier tipo de teoría política o de proyecto político. Claro. Y esa versatilidad que atraviesa a la gran mayoría de ellos, ¿no? Eso de líderes mesiánicos, que tiene que ver quizás también con situaciones sociológicas que se deberían de estudiar, de por qué determinadas sociedades, valga la redundancia, eligen estos que son como emergentes, ¿no? Porque claro Donald Trump, convengamos que no venía de la política. Fue un fenómeno particular en Estados Unidos y no venía de la política, pero sí comparten, tanto con el kirchnerismo como con Maduro, ¿no? Esto del populismo. Y el desprecio notable que comparten por las instituciones. Recordemos, ¿no? Por las cosas que ha tenido que atravesar Donald Trump respecto a juicios políticos, ¿no? Sí, y cuestiones sospechadas sobre ni hablar en cuestiones electorales, digo, un presidente como Donald Trump, que antes de que la elección comience ya estaba denunciando un fraude, y un presidente que no le entrega los atributos a otro. Digo, es el desprecio por la democracia. Esto que decía Mariana me sirve, ahora lo quiero escuchar, por supuesto, a Luis Juez también, pero es lo que cuenta Jorge Fernández Díaz. El gran descubrimiento de Néstor Kirchner fue darse cuenta de que la izquierda daba fueros. Pero antes él había sido el gobernador más neoliberal y más amigo de Menem y de Cavallo porque eso daba dólares. Entonces no importa tanto la ideología. Eso es lo que descubrieron. Lo importante es buscar qué priorizás en ese momento. Primero buscaron los dólares. Después le sumaron los fueros. Y ahora, directamente, el objetivo es colonizar la justicia en su totalidad. Y la opinión de este programa es que esto ya está, o por lo menos la persona, no quiero involucrar a nadie, es que esto ya se realizó, Cristina ya lo logró. Yo sé que tal vez vos pensás que la decisión de la Corte no tiene nada que ver con vos, que es algo tal vez súper lejano a tu día a día, a lo cotidiano, pero no es así. Todo lo contrario. La decisión de la Corte Suprema, de darle la razón a Cristina con el tema de los jueces, quedará en la historia como el puntapié inicial de la colonización total de la justicia. Y cuando hablamos de la justicia, estamos hablando de toda la justicia, porque van a controlar a los jueces federales que liberan a políticos corruptos, pero también controlan a los jueces ordinarios que liberan asesinos, que liberan violadores y que permiten las usurpaciones que tan simpáticas le caen al gobierno. No quiero entrar en tecnicismos innecesarios, ahora Lucía va a dar algunos datos y algunas cifras, pero básicamente hay que entender que la Corte cerró con el fallo del martes, y lo completó con el de hoy, un círculo vergonzoso. Y ahora te voy a explicar cuál es ese círculo. Quiero excluir de esta crítica al presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, que a esta altura diría que es casi un rehén de una mayoría de jueces que se alinearon al gobierno por una mezcla de pertenencia partidaria, aspiraciones políticas personales y egos heridos.
Pero más allá de esto, ¿por qué digo que el fallo del martes cerró un círculo vergonzoso? Porque el problema que tenemos en la Argentina con la designación de jueces existe porque el Consejo de la Magistratura funciona mal. Existe porque el Consejo de la Magistratura funciona mal. El Consejo de la Magistratura es un organismo que se creó en la última reforma constitucional justamente para nombrar jueces y para destituir jueces, escuchen lo importante que es, de manera independiente. ¿Pero qué hizo el kirchnerismo? Lo llenó de políticos. Lo llenó de representantes políticos y lo arruinó. Le quitó la única virtud que tenía el Consejo de la Magistratura, que era su independencia. Y esto fue denunciado. ¿Pero saben lo que pasó? La Corte, que tiene que decidir si es legal o ilegal ese zafarrancho que hizo el kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura, no decide desde hace 5 años. Esto se habla poco porque parece que es técnico, porque parece que no interesa, pero es fundamental. Voy de nuevo. Hace 5 años que la Corte Suprema se da el lujo de no tratar uno de los problemas más importantes del país. Es el organismo más crucial del sistema judicial porque pone y saca a los jueces. Y está denunciado hace 5 años y la Corte no tiene ganas de decidir. Juez, bienvenido. Usted además de diputado es abogado. ¿Cómo puede ser que la Corte se tome 5 años para decidir en un tema tan pero tan importante? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo andamos? Y porque también eso a la Corte le da un juego político. La Corte es una Corte con altísimo ingrediente político, más que técnico jurídico. Entonces, cuanto más discusión política y cuanto más polémica política tengan ellos que acordar, es música para sus oídos. Si no, miremos el fallo del martes. El fallo del martes ha sido un fallo estrictamente político, no un fallo con ajustada mirada jurídica. Los puso a los jueces, como dije yo el otro día, en el corredor de la muerte. Saben que van a estar ahí, pero en definitiva el condenado del corredor de la muerte sabe cuál es el destino final. Ninguno de estos jueces, por más que concursen, sabe que la mayoría en el Senado de la Comisión de Acuerdo los va a reponer en el lugar que los tipos... A ninguno de estos jueces se le ocurre que puede ganar ese concurso. Y la Corte entonces juega a la política. Y la verdad es que uno lo que necesita es que sea un poder independiente, que actúe como un poder independiente, que se aboque a las cuestiones de derecho y que la política sea para los políticos. Entonces a ellos les interesa un consejo a la magistratura con manoseo partidario, político, porque en definitiva también es parte de lo que ellos hacen con cada una de las acordadas, que después se desdicen, que después las acomodan conforme como venga. Porque la verdad es que hay que reconocer que la Corte tiene mucho más olfato político que mucha dirigencia política en el país. Entonces, lo que vos planteás, Diego, con mucha seriedad, que el Consejo de la Magistratura, que es el órgano que claramente ha perdido su rumbo y que nadie, y la única que lo podría encauzar es la Corte con una resolución y resolviendo claramente cuál sería el rol, no lo hace porque le interesa este nivel de indefiniciones. Un concurso en el Consejo de la Magistratura demora 2 años y medio, 3 años, y después no quieren, o sea, ellos mismos generan los inconvenientes para armar todo un mecanismo como un laberinto increíble de solución. Entonces todas las soluciones son todos parches, y todos los parches son transitorios, y como todas las soluciones transitorias, después se terminan acomodando conforme al color político, la oportunidad, al sentido de criterio de oportunidad. Hoy me conviene lo hago, hoy no me conviene lo pateo. Y así todo es absolutamente provisorio para siempre. En un país que cuando todo lo provisorio se convierte en definitivo, la gente pierde todas las expectativas de que algún día va a tener justicia independiente. Lamentablemente, lo digo como un hombre que litiga hace 30 y pico de años. Lo provisorio se convierte en definitivo y ese es un mecanismo donde gana lo peor de la política, siempre, siempre. Es importante, ahora quiero escuchar a Mariana Zubik, pero planteo ya una duda personal, tal vez súper inocente, súper cándida, me puede decir que soy un bobo por pensar esto, pero mientras escribía el editorial o lo pensaba, digo, ¿qué más querés en tu vida después de ser juez de la Corte? Es llegar a lo máximo en tu carrera, no hay nada más arriba. Vos estás en la justicia y decís, bueno, juez de la Corte lo más... No te tira ni un poquito ni el honor, ni las ganas de quedar en la historia por tus valores, por tus fallos, por tu gesta histórica. Yo no sé si es demasiado miedo a la política o que le tienen demasiado gustito a la política. O le tienen miedo o les encanta la política, porque uno no puede entender estos fallos. Y digo, no solamente por el contenido, sino porque la Corte es incongruente en 2 cosas importantes. En que no falla con respecto al Consejo de la Magistratura hace 5 años, y además porque se contradijo a sí misma, es decir, hizo lo mismo que hace Alberto Fernández.
dijo una cosa y después la contraria con la misma convicción. Una moda muy peligrosa en la Argentina, Mariana. Sí, pero ha sido muy transparente. Vos lo acabas de describir, ¿no? A ver, para que la Corte vuelva sobre sus pasos y modifique precedentes, ¿no? Tienen que pasar acontecimientos históricos extraordinarios, como una reforma de la Constitución, por ejemplo, ¿no? Pero acá lo único que ha sucedido es un cambio de gobierno. Y ese es el precedente que modifica la Corte con este fallo, que coincido con Luis, es un fallo absolutamente político. Y es un dato histórico lo que acaba de suceder el martes con el fallo de la Corte Suprema. ¿Por qué histórico? Porque lo que ha hecho la Corte en esta situación en la cual está la República Argentina es ser la que le da el golpe final al Poder Judicial. Porque no hace otra cosa que aumentar la inseguridad jurídica en la República Argentina. Es decir, sí, pero se supone que la Corte Suprema es la que tiene la palabra final en materia jurídica. Interpretación de la Constitución. Y es el ordenador en materia jurídica. Así es, supuestamente así debería de ser. Y entonces, ¿qué estamos viendo? Hemos visto hasta ahora que el Poder Judicial había sido atacado por el Poder Político. Y hoy estamos viendo que en realidad el Poder Judicial está siendo de alguna forma vulnerado por el máximo Tribunal de Justicia de la Nación. Y esto es algo que tenemos que analizar. Porque como bien decía Diego y dijo Luis, esto es un fallo político. Y acá hay un tema que tenemos que entender. ¿Qué están pensando? ¿Qué está pensando Lorenzetti? ¿Qué fue lo que pensó Lorenzetti cuando llevó, seguramente él, a esta resolución a la mayoría de los miembros, salvando a Rosenkrantz, que fue el único que falló ajustado a derecho? ¿En qué situación o circunstancia de la Argentina está pensando Lorenzetti? Está en la línea sucesoria. En la Corte Suprema el presidente, ¿no? Que es Rosenkrantz hoy. ¿Será que...? En mi categoría, Mariana, yo lo pongo, según la descripción que acabo de hacer, en la categoría egos heridos y intenciones políticas partidarias. Sí, es muy posible eso. Eso es muy posible. También convengamos que Lorenzetti, nosotros le iniciamos un pedido de juicio político. Sí. Es una persona absolutamente oscura, es de lo peor que hay en la República Argentina y es el garante de la impunidad en la República Argentina. La estructura de impunidad ha sido sostenida en gran parte por muchos de los miembros, entre ellos Ricardo Lorenzetti. ¿Lorenzetti es uno de los garantes de la impunidad en la Argentina? Absolutamente. Y este fallo te lo demuestra, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que es un fallo político? Justamente porque se desdice. No es cierto que en la acordada 7 o en la 4, vos ves los considerandos tanto el 7 como el 8, hablan claramente de la designación de tanto Bruglia y Bertuzzi. Y dice que en el caso de ellos estaban muy bien nombrados en ese lugar. Entonces ahora te plantea una situación bastante compleja, porque como bien había adelantado Lucía, cerca de 70, ¿no? 71. Son los magistrados que estarían en una situación de absoluta inestabilidad y vulnerabilidad. Entonces, ¿qué sucede a partir de ahora? Te crea una nueva figura, que es los jueces temporarios. Y lo que te dice ahora es que los magistrados, ahora que han sido trasladados, no son, que son temporarios sus cargos, y los equipara con los subrogantes, ¿no es cierto? Sí. Entonces te crea una nueva figura que es la de los temporarios. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué va a pasar con la reforma judicial si avanza? Porque si nos ponemos a analizar cuando se fusionen los fueros, entonces ¿qué va a suceder con esos jueces? ¿Van a estar todos en comisión? Bueno, y la cantidad de concursos. A ver, dame los números, Lucía. Son 71 jueces que pueden irse así. Porque lo que sucede con el fallo de la Corte es que esto lo dijeron ayer desde el Consejo de la Magistratura. Los ministros de la Corte no midieron consecuencias. Ahora, en esta condición de jueces que fueron trasladados, hay 71 en total en la justicia federal. ¿Qué sucede? A la letra del fallo de la Corte hay que llamar a 71 concursos, que ahora el presidente del Consejo de la Magistratura, que tiene mayoría kirchnerista, dijo vamos a hacer concursos en 6 meses. Nunca ocurrió en la historia de 12 años de gobierno kirchnerista que cubran cargos en 6 meses. ¿Sabes cuál es el total de cargos sin cubrir en la Justicia Nacional y Federal? Más de 1000 cargos. Más de 1000 cargos. Es un número enorme cuando un gobierno está pidiendo una reforma judicial, no cubre los cargos y ahora se suma la incertidumbre para 71 jueces que fueron trasladados y que fueron convalidados por la Corte Suprema de Justicia.
Una Corte Suprema de Justicia que además tiene en sus manos una decisión que no es menor. Recursos que pueden hacer caer el principal juicio contra quién, contra Cristina Kirchner. Entonces, todas estas decisiones vuelven a recaer sobre la misma persona, Cristina Fernández de Kirchner, que decidió que estos jueces habían sido mal trasladados, jueces que confirmaron los procesamientos en su contra, y el tercer juez, que es Germán Castelli, que tiene que juzgarla nada más ni nada menos por la causa de los cuadernos de las coimas. Todo parece ser parte de un mismo rompecabezas. Exactamente, un rompecabezas que creo yo humildemente ya está casi completo, casi completo. ¿Por qué? Por esto que está contando Lucía. Los 71 jueces que acabas de contar, sí, estos números que acabas de dar. Por los 3 jueces emblemáticos, por supuesto, ¿no? Que acaba la Corte de aceptar los pedidos de la vicepresidenta de la Nación. Por esto que cuenta Mariana, el tinte político de la Corte, por lo que decía Luis Juez también, ¿no? Pero esto no es todo. Esto no es todo, los 71 jueces. Te voy a dar un solo ejemplo que es impactante. Se hizo un concurso para cubrir, atención con esto, la Cámara Nacional Electoral. Si hay algo importante en la Argentina y más el año que viene habiendo elecciones es la Cámara Nacional Electoral. Bueno, se hace un concurso para cubrir la vacante, como siempre. Gana una mujer. Espectacular, ¿qué más queremos? Gana una mujer, Alejandra Lázaro, que no solamente gana porque hizo el mejor examen, Alejandra Lázaro, sino que además es secretaria del tribunal para el cual está concursando, o sea que tiene una experiencia fenomenal, conoce el fuero, conoce a los jueces, a los otros 2 que son parte del tribunal, tiene bien aceitado el mecanismo. Sin embargo, el presidente no nombró a la que ganó el concurso, que era una mujer, sino que nombró, atención con esto por favor, nombró a Daniel Bejas. Ya sabemos que el presidente Fernández no tiene aprecio por el mérito, pero se supone que el gobierno que tiene un ministerio de la mujer debería considerar estas cosas, pero eligieron a Bejas, que además de no haber ganado, además de no ser mujer y además de no tener experiencia en ese lugar, escuchen esto por favor, fue durante 10 años apoderado del peronismo en la justicia y además fue quien sobreseyó a Mansur como juez y fue abogado de Alperovich. Esa persona va a ser juez, ¿se entiende, no? Un juez militante a la justicia electoral. Aquel dicho del zorro cuidando a las gallinas queda chico. Queda chico. Y a esto hay que sumarle el procurador, ya lo sabés, te lo cuento rápido, pero ya casi está definido el partido. Entre la voracidad del oficialismo y las internas que hay en la oposición, listo, ganó Cristina. Ganó Cristina. Perdón que la nombré tanto, viste que ahora está mal nombrar a Cristina. Parece que estuvimos el otro día 2 horas en lo de Mirta hablando con mi viejo, con Fernández Díaz, con Laura Di Marco, todo. Y la única crítica que había era que nombramos mucho a Cristina. Claro, no están acostumbrados a escuchar. Es el personaje político más relevante. Es el personaje político. 10 años. Y todas las decisiones de las que estamos comentando que giran en torno a la justicia nacen de ella, siendo una persona que tiene 8 causas elevadas a juicio oral por el mismo delito que es corrupción, defraudación al Estado que ella dirigió. Es medio patético a esta altura, el nivel de debate es muy flojo, hay que buscar gente más talentosa para la usina de difamación que tienen, que están ahí en las redes sociales, muy endebles, muy patético. De todo modo quiero decir 2 cosas, yo creo que es porque les sorprende escuchar Cristina a secas, ellos están acostumbrados a escuchar sí Cristina, cómo no Cristina, lo que diga Cristina. Igual vamos a hacer un ejercicio y a partir de ahora le vamos a decir Elizabeth, para que nadie se ofenda y no nos tengan que andar contando las cosas. Elizabeth, con esto, vino a quedarse con la justicia y lo logró. Lo logró. En tiempo récord y en plena pandemia. Con la complicidad de Alberto Fernández, que cambió el sillón de Rivadavia por arreglarle todas las causas a su vicepresidente, quien él mismo había llamado, y cito textual, cínicamente delirante, y que también la había acusado de ser instigadora del encubrimiento al atentado de la AMIA. Yo creo que a esta altura la Argentina podría aplicar para el libro Guinness de los récords. Tenemos la Corte Suprema más lenta, la vicepresidente más rápida, y si nos aceptan me valentono y propongo también al presidente más contradictorio. Luis Juez, ¿qué pensás de todo esto que estamos charlando? Y ahora le escuchamos a Mariana Zubik. No, lo comparto, lo dije hace 10 meses atrás, dije que lo de Cristina había sido un acto de inteligencia política supina. Se había puesto atrás de un biombo, conducía el Senado de la Nación, había puesto a su hijo a manejar la bancada más numerosa en la Cámara de Diputados, había puesto a un jefe de gabinete a cargo de la presidencia y que ahora tenía todo el tiempo para dedicarse a la justicia. Y se dedicó 10 veces a la justicia, ha logrado esa designación de Bejas en la Cámara Electoral. Es un pedido de Mansur a Fernández.
Y lo dijiste muy bien, es como ponerlo a Drácula como director de un banco de sangre. Los tipos se han garantizado el proceso electoral, el seguimiento, la fiscalización. Es muy complicado, va a ser muy difícil. Si no ganás por 1000% una elección, difícilmente y no estoy haciendo la gran trampa, estoy advirtiendo cómo van a ser las cosas, ¿no? Porque claramente ese concurso lo había ganado la secretaria con altísima capacidad, con un examen impecable, impecable. Pero bueno, yo comparto ese argumento y lo digo, yo no soy un llorón ni ando llorisqueando, me parece que sabíamos lo que nos exponíamos el 10 de diciembre, el gobierno en esto ha sido coherente y consecuente, Cristina no nos mintió, creo que ha sido de todo el gabinete la que con más sinceridad nos dijo, vengo por la justicia y vino por la justicia, vengo por mis problemas y se está dedicando exclusivamente a sus problemas. Voy a resolver mis cuestiones judiciales y la voy a resolver no en el juicio oral y público donde voy a acreditar mi inocencia, sino buscando todos los mecanismos que me permitan a mí eludir esa responsabilidad y lo está haciendo. Yo en eso no la voy a cuestionar a Elizabeth, no la voy a cuestionar con todo respeto, te lo digo, Diego, porque me parece que no, es la única que no nos mintió. Ella dijo que venía a resolver sus problemas judiciales y se abocó prolijamente estos 11 meses exclusivamente a esa tarea y te tengo que decir que a nivel de eficacia ha sido mucho más eficaz que el presidente y todo su gabinete. Extremadamente eficaz de la forma con la que instaló una agenda en el año más complicado de los últimos 100 años para todos los argentinos. Sin embargo, no se corrió 24 horas de su agenda. Y logró todo lo que se propuso. Logró todo lo que se propuso. Acá los muertos los contábamos por cientos, los infectados por miles. Y sin embargo ella no se corrió, es como un piloto de Fórmula 1, ¿viste? Maneja adelante la pista, la línea, lo ha hecho con mucha exactitud y la verdad que hay que reconocerle, por más que nos duela, nos moleste, por más que se avasallen las instituciones, por más que se lleve puesta la República, lo ha hecho con altísimo nivel de profesionalismo. La verdad que la culpa no es de ella, la culpa de todos los que permitimos que de alguna manera u otra estos objetivos lo haya ido cumpliendo a rajatabla. ¿Mariana? No lo está logrando. No a ver, me interesa este punto, quiero este debate, a ver. No le alcanza el tiempo histórico. Como bien decía Lucía, hay 8 causas elevadas a juicio oral, está procesada, embargada. Eso no se puede modificar, por más que quiten y saquen jueces, porque la realidad, lo que está pasando tanto con Bruglia como con Castelli, es que es la realidad. El problema claramente son los tiempos de la justicia y también es claramente algunos jueces y fiscales que son pasibles de intimidación y de manejos y etcétera. Pero la realidad supera cualquier tipo de manipulación. Esto tampoco ha sido profesional por parte de ella. Fue bastante torpe en el manejo de todo porque ha quedado bastante expuesta, motivo por el cual han habido las manifestaciones que hubieron, que han puesto límites. El 8 de noviembre, claro, el domingo es importante de comunicarle a la gente y explicarle que ellos en la calle han puesto límites importantes a este avasallamiento, porque si no la cosa hubiese sido bastante más difícil. Pero esto es cotillón, la realidad, porque las consecuencias de todo esto son muy graves. Es decir, el costo político, económico, social que ha llevado y ha empujado a la Argentina, a la expresidenta de la Nación, para intentar garantizar su impunidad, es tan grande, es tan alto. Y además no puede blindarse. Es decir, puede intentar buscar atajos y tratar de dilatar las cosas. La dilación ha sido un mecanismo que lo utilizó Menem, pero ya sabemos, Menem tuvo que ser senador vitalicio para poder protegerse y tener inmunidad. Los fueros. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente. Cristina Kirchner va a dejar de ser vicepresidente cuando termine su mandato, porque no va a poder renovar ese lugar, tampoco Alberto Fernández. Entonces, el tema es, ¿Cristina será la próxima Menem en la Argentina? ¿Será también senadora vitalicia para tratar de blindarse? Porque esta estrategia no le va a alcanzar, no va a llegar a tratar de salvarla de los procesamientos que ya están en curso y seguramente de la cárcel, ¿no? No sé si tenemos demasiado tiempo para desarrollar, pero ya que tengo acá a Mariana, te quiero preguntar por esto. Yo tengo una posición muy crítica, pero quiero escucharte a vos. ¿Qué pensás del tema Rafecas, de lo que dijo Lilita, la posición de la coalición cívica con respecto a eso? Santi, ahora quiero que aportes información, por supuesto. ¿Tu opinión? Ha quedado claro y expuesto que la jugada de Carrió, y en esto ella habló del ajedrez, el ajedrez se juega de a dos, ella lo jugó con Zanini. Y hay un antecedente que Salinas puede
ahondar es el caso Sosa. A ver, con la modificación del Código Penal se va al sistema acusatorio. El procurador tiene mayor poder. Muchísimo poder. Muchísimo poder. Bien. Y ya sabíamos, porque Rafecas adelantó, que si modificaban el número, los 2/3 para el acuerdo, él no iba a ser candidato. Entonces, ¿qué cosas quedaron expuestas luego de los pronunciamientos de Lilita y de las cosas que nosotros hemos desarrollado respecto a Rafecas? Quedó expuesta dos cosas. Primero, que Cristina no lo quería a Rafecas como candidato, efectivamente. Hoy lo quiere, hoy no lo quiere. Moró. Hay una pelea política fuerte ahí. Moró, que perdóname, Santi, cuando habla Cristina. Claro, exactamente, es un habitué del Instituto Patria. ¿Qué está pasando? El gobierno, si consultás a Alberto Fernández y a su entorno, quieren que el procurador sea Rafecas. A tal punto que la ministra de Justicia, Marcela Lozardo, que hacía mucho tiempo que no hablaba, dijo que van a mandar el pliego y que esperan que el Senado apoye la decisión del Ejecutivo. Nombrar al procurador es una decisión del Ejecutivo. Pobre los senadores kirchneristas, no quiero estar en esos zapatos. No, los kirchneristas o los cristinistas. Los cristinistas, a ver, Cristina maneja el Senado, tiene mayoría el cristinismo y el kirchnerismo, con lo cual, si Cristina no quiere que Rafecas sea el procurador, no lo va a hacer. La jugada de Carrió y de la oposición, un sector, porque Macri no estaba muy contento con la jugada, es blanqueemos que el oficialismo en la Casa Rosada, lo decimos así porque en la Casa Rosada está Alberto Fernández, quieren al procurador que sea Rafecas. Correcto. Apoyémoslo, porque es el mal menor. Este cortocircuito, esto es lo que está explicando Mariana, pero el cortocircuito que hoy se vio entre Marcela Lozardo, mujer de confianza Silasay del presidente. Hace 30 años que trabajan juntos. Socias en el estudio. Socios en la actividad privada, en el estudio de abogado, y Leopoldo Moró, que solamente habla por Cristina. Leopoldo Moró le facturó, sin decirlo, a Lozardo de por qué no impulsó la reforma judicial que quería Cristina. Y pues si Cristina dijo que no era la que quería Cristina. Bueno, es que claro, justamente lo que dice Moró, sin decirlo, es la reforma que quería Cristina no es. Entonces, ahora no la quiere nadie, no la quiere Alberto, no la quiere Cristina. Hay una tensión muy fuerte con el tema del procurador, creo que va a ir en aumento, no es en descenso, y me parece que la jugada de la oposición, o de un sector, insisto, porque no es toda la oposición, es blanqueemos que Alberto Fernández quiere a Rafecas. Carrió tiene diferencia con Rafecas porque las ha expresado públicamente, pero dijo, bueno, es un hombre del sistema, apoyémoslo y es el hombre que quiere Alberto Fernández. No lo voy a, no es para discutir, quiero escuchar tu opinión. Yo ya lo he dicho en una editorial el jueves pasado, lo he dicho también el sábado que estuvimos ahí en lo de Juana, como decía. A mí no me gusta la jugada, a mí me parece que hay que ir por otro lado, que hay que buscar al mejor procurador posible y si quieren atropellar las instituciones, denunciarlo como siempre. Pero quiero dejarte, Mariana, terminar. Mariana lo puede confirmar, me parece que la idea de Carrió, y Mariana habla mucho con ella, es, van a nombrar, si no es Rafecas, van a ir por un fanático. Lo van a hacer igual. Viene Peñafort. A ver, dale. No va a haber alguien mejor. El problema es el siguiente, que no se trata de las personas. Justamente por eso te desarrollaba el tema del caso Sosa. Y por eso te hablaba de la implementación de la reforma del código. ¿Por qué? Porque en realidad van por la procuración, más allá del nombre de la persona. Correcto. Y esto es lo que nosotros lo que hicimos fue desnudar, y lo que hizo Lita fue desnudar. Porque van a modificar la ley del Ministerio Público para la designación y van a modificar las atribuciones y potestades también del procurador. Porque hoy el procurador va a tener mucho poder. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a decir que con la excusa que hoy el procurador no tiene acotados los tiempos, bueno, vamos a modificar el tiempo que va a estar en su cargo, pero eso también va a significar que de manera express lo puedan designar o lo puedan sacar. Y también en la comisión bicameral que maneja el kirchnerismo y maneja Cristina Fernández de Kirchner, lo que van a hacer también es condicionar mucho ahí en esa comisión bicameral del Ministerio Público también el poder del procurador. Y esto ya lo hicieron en Santa Cruz con el caso Sosa y nosotros teniendo este antecedente es importante siempre en la política entender que la memoria es fundamental para anticiparse a las jugadas. Y en esto confío plenamente en Elisa Carrió, entendiendo estos antecedentes y entendiendo el caso Sosa. Desdoblaron el cargo, lo sacaron a Eduardo Sosa y hace 25 años que no es nombrado en ese mismo lugar. Interesante, quiero también incorporar esto, porque bueno, hasta ahora había estado solamente la opinión que yo expresaba el jueves pasado. Un último tema cortito, en un instante hablamos con Polo Loxiarac, saben ustedes, escritora súper polémica, es la escritora de moda en la Argentina, escribe en La Nación, tiene unos editoriales tremendos. Si no se ponga celosa, Salina, usted va a sacar un libro, también está muy de moda, pero Pola Levador escribió sobre Santiago Cafiero, se armó un lío bárbaro, escribió sobre Grabois, se armó un lío bárbaro. En un instante conectamos, está desde España y un poquito de lío, pero vamos a conversar con ella. Así que te adelanto un último tema cortito. Vieron que el martes, además del fallo de la Corte, hablaron Alberto y Kicillof. Y ambos hablaron de la pandemia en pasado y de la vacuna en presente.
Ni la pandemia terminó, ni la vacuna llegó. Hay un problema con la vacuna, digo, después te voy a Bueno, ahora vamos a charlar de la vacuna. Yo tengo mucha información, también quiero que peloteemos eso y quiero escuchar la opinión de Mariana y de Luis Juez también. Pero Axel Kicillof dijo, la vacuna cambió todo. ¿Qué vacuna? Es espectacular que el Estado esté avanzando en negociaciones con Rusia, con Oxford, con quien sea, para tener una vacuna rápido. Pero decir la vacuna cambió todo. Cuando hoy la propia Carla Bisotti tuvo que desdecirse, decir que al final no va a ser obligatorio y que no hay ningún contrato firmado. Contradijo el propio Ginés González García, dijo Daniel no va a ser Goyán. obligatoria, después que la misma Bisotti dijo va a ser obligatoria. Digo, la frase de Kicillof, la vacuna cambió todo, como si la vacuna existiera. No existe ni en Argentina ni en el mundo. Como si fuera una realidad y no solamente una esperanza. Y Alberto habló de etapas superadas. Cuando en realidad, y acá me quiero meter porque sé que esto te importa, ¿qué pasa con los rebrotes? ¿Qué pasa con las vacunas? Santi, tenés información. Sí. Los dirigentes más responsables saben que ahora lo que hay que hacer es trabajar más que nunca, sin exitismo, basta del exitismo, hasta acá llegamos por el exitismo vacío. Están trabajando en serio los que de verdad se están preocupando y los especialistas que miran esto, para poder resistir los muy probables rebrotes que vengan, como está pasando en Europa, sin generar una nueva destrucción económica como la que ya sufrimos. Lo que contaban los especialistas, los que están encargados de analizar el tema en la Ciudad de Buenos Aires es, ¿la vacuna es un beneficio? Por supuesto, es excepcional. Ojalá llegue mañana la vacuna. Ahora, ¿qué pasa? La vacuna no evita cantidad de contagios, no evita rebrotes. La vacuna, por suerte, como no está aprobada en su totalidad la fase 3, se va a dar a pacientes con riesgo. Los pacientes que tienen comorbilidad, los que están en la población de riesgo. Entonces la vacuna lo que hace es, por suerte y gracias a Dios, evitar muertes, alivianar el sistema de salud. Esa parte es la que más esperanza genera. Pero no evita los rebrotes, no evita otros casos de contagio, porque además van a llegar entre 9 y 12 millones de vacunas operativas, estamos en una población de 44 millones, eso es lo que tiene que pensar la política, y sobre todo algo de lo que no se habla, y quiero escuchar a Mariana y a Luis también con este tema. ¿Qué pasa con las clases? ¿Qué onda con las clases? En todos los países europeos donde están volviendo a cerrar, todos, absolutamente todos, coinciden en algo. Vuelven a cerrar, pero con las escuelas abiertas. Es un crimen lo que se está haciendo con las clases, es un crimen lo que se está haciendo con la educación. Angela Merkel, una de las dirigentes políticas más importantes del mundo, dijo, textual, si algo aprendimos de la pandemia es que las escuelas deben quedar abiertas. ¿Y saben cuál es el problema acá? Que en Argentina no se consideró nunca la educación una actividad esencial. ¿Ustedes entienden eso? Con un grado de cinismo increíble, los mismos gremios que hacen paros eternos cuando se discuten salarios y dicen que la educación es lo más importante del país, ahora están militando que las clases no sean esenciales. Siguen militando el quédate en casa. Siguen militando sus privilegios. Siguen militando que los pibes pierdan un año irrecuperable. El gobierno decidió casi el primer día de cuarentena que las ferreterías eran esenciales. Lo digo con todo respeto porque obviamente son importantes las ferreterías, se rompe algo, hay que arreglarlo. Pero la educación sigue sin ser esencial. Los gremios docentes no quieren volver. Nadie se pregunta por qué y el gobierno no se anima a dar la discusión. El presidente a veces es rehén de su vice, a veces rehén de Grabois y muchas veces rehén de los gremios. Perder un año de clase es una catástrofe de la sociedad. Una sociedad que ya de por sí es desigual. Están todo el día hablando del mérito, hablando mal del mérito en pos de la igualdad y la redistribución y siguen encaprichados con los colegios cerrados. Yo no sé, Luis Juez, cómo estás viendo vos este tema. En un rato hablamos con Pola. Bueno, pero también en eso, perdóname, no te quiero cambiar la dinámica del programa, pero no quiero quedar en la posteridad como que el día que se habló de Rafeca yo estaba al aire y no dije nada. Es un partido de ajedrez, pero el ajedrez no se juega con guante de box. Yo comparto el argumento tuyo. Nunca lo menos malo suele ser bueno. Lo de Rafeca es imposible de poner. Nosotros hemos trabajado, militado durante muchísimos años las contradicciones y la militancia política de Rafeca como para que ahora le levantemos la mano como procurador. Si el kirchnerismo quiere, entre otras tantas cosas, arrasar con el Ministerio Público, que pague su costo ante la historia... pero no va a ser con el consentimiento, por lo menos nuestro. Yo tengo que decirlo públicamente, me parece que la teoría de poner al menos malo siempre es horrible. Y lo conozco a Rafeca y yo estaba en el Senado de la Nación cuando Vudú me mostraba el celular, cómo Rafeca lo direccionaba, cómo tenía que declarar los programas de televisión, como si fuera yo, que soy abogado penalista, y le estuviera diciendo a un cliente
cómo tiene que eludir la respuesta para evitar tener alguna complicación en la causa Chicone Calcográfica. Así que te quiero decir, y lo digo con todo respeto y con toda altura, y se lo dije el sábado a Lilita, yo no comparto el argumento que haya que votarle el pliego de Rafeca. No es un tipo que tenga méritos para estar en el Ministerio Público. Y vamos al tema que vos me planteás, y bueno, esto el gobierno es coherente. Yo no sé si este gobierno necesita un pueblo educado. Yo no sé si necesita un pueblo instruido. Yo no sé si necesita un pueblo formado. Entonces, si no lo necesita, es coherente. El tema de la educación no ha sido nunca una prioridad. Nunca ha sido una prioridad porque, en definitiva, vos lo has visto y lo has planteado. En esta casa mi señora es profesora de matemáticas, así que es una discusión que tenemos todos los días al mediodía, porque está horas y horas con la computadora, viendo quiénes son los pobres pibes que se pueden enganchar, que tienen conectividad. Para el Estado, la educación no ha sido un tema central. No lo ha sido casi nunca y particularmente en el tema de la pandemia. Y comparto el argumento tuyo, o sea, deberíamos, entre otras cosas, replantearnos, y los gremios deberían replantearse con seriedad si podemos seguir sosteniendo un país que no tenga educación. Yo la verdad que cuando miro y miro cómo los gobiernos han estado sobre este tema de la pandemia, viendo qué es lo que era esencial y lo que no era, cómo lo modificaban, y veo cómo han cambiado su mirada con respecto al tema de la educación, es un tema que nosotros también deberíamos mirar y copiar. También deberíamos tener una mirada mucho más, y los gremios deberían ser mucho más consecuentes, porque te vuelvo a repetir, cuanto más inculto, cuanto menos formación, cuanto menos educación tenga en este pueblo, más fácil lo van a domesticar. Entonces, yo soy de los que insisto, este tema es un tema central para el próximo periodo que se aproxima. Deberíamos empezar a pensar, junto con el distanciamiento que se va a anunciar mañana, cómo intentamos de alguna manera, con alguna proyección, intentar recuperar la educación que hemos perdido, ¿no? Gracias, Luis Juez, por haber estado en el programa. Nos quedamos con Mariana Zubik, que en un rato intentamos conectarnos con Pola, escritora súper polémica, súper importante. Vamos a charlar con ella. Y atención, lo que pasa en Estados Unidos. Mucha atención en Estados Unidos. Toda la información la vas a tener aquí en este programa. Ya venimos. La industria representa el 18% del empleo privado, el 24% de la recaudación y más del 66% de las exportaciones. Adrián Mercado presenta Somos Industria Virtual 2020, del 26 de octubre al 6 de noviembre. Somosindustria.org. Invita Adrián Mercado. Llegó Fiat Toro 2020. Llegaron los todopoderosos. Somos Avalian. Estamos acá para darte una cobertura médica que te proteja en cada paso que das, para que puedas seguir haciendo eso que está en tu naturaleza. Mirar hacia adelante. Avalian. Cuidarte para lo que viene. Auspicia Prevención ART de Sancor Seguros. Concientizamos en buenas prácticas para la producción de tus alimentos. Descubrí Casafe. Chifla. Trae tu cuenta sueldo a Ciudad. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Vivamos Vicente López. Si querés el mejor banco para cobrar tu sueldo, no sos un robot. Galicia. Nosotros. Cuando salgas de casa, pensá que ellos llevan días sin dormir. Seamos responsables y solidarios por nuestro personal de salud y por todos nosotros. San Juan. Enel Generación Costanera, la central térmica más grande de Argentina, donde producimos energía para vos. El Mirasol de Puerto Madero. Delivery mediodía y noche. Teléfono 4315-6277. Muy bien, nos estamos despidiendo. En un rato viene la sección Lo que viene, que la semana pasada Lucía te anticipó lo que iba a pasar con la Corte, así que hay que prestarle atención a lo que viene en un segundito nada más en el programa. Mariana, quiero que cierres obviamente. Y hablamos con Estados Unidos, porque es importante lo que está pasando. Mucha atención en medio del recuento de votos entre Trump y Biden. Mariana, con lo que quieras, por supuesto. No voy a dejar pasar lo que dijo Juez. Nuestro espacio político es el único espacio político de la República Argentina que se ha enfrentado a las mafias, a la impunidad.
Y de hecho hemos tenido que pagar costos personales altísimos, entre ellos presentarle un juicio político a Rafecas, y tenemos la altura moral suficiente como para plantear la situación. El tema es el siguiente, no entendió una jugada de ajedrez. La jugada de ajedrez puede durar varios días. Todavía no terminó. Y en esta jugada de ajedrez lo que se exhibió era que en realidad no se hablaba de Rafecas, sino de la Procuración. Gracias, Mariana, por venir. Siempre es súper interesante tenerte. Vamos a lo que viene, el espacio que inauguramos la semana pasada y ya anticipó así Lucía, como quien no quiere la cosa, lo que iba a ser la Corte Suprema, que armó semejante bolonqui, semejante escándalo. En un segundo nos metemos en Estados Unidos, yo agarro ya para brindar. Santi, háblame de la oposición, porque esto que se armó entre Luis Juez, entre Mariana Zubik, me interesa. Contame un poquito en qué anda la Reta, por ejemplo, Mirá, que soy el principal referente electoral de la oposición. La Reta ya puso primera para 2021 como camino previo a 2023. ¿Por qué digo esto? Porque tiene decidido ser candidato a presidente. Y ayer dio una definición, Diego, fuerte. Dijo, hay que terminar con la grieta. ¿Por qué digo fuerte? Todo el mundo dice que hay que terminar con la grieta. Pero en la oposición hay sectores que muy de acuerdo no están con la Reta. Pero la Reta, ¿qué está esperando? A ver. Que haya sectores. Ayer fue una muestra en el homenaje a Rogelio Frigerio, que fue el abuelo, claro, ex ministro de Macri. Se reunió con Manes, que no es político. ¿Otra vez está Manes dando vuelta? Quizás sea candidato, quizá no, pero bueno, se mostró cerca de la Reta. Margarita Stolbizer, radical, fue candidata a presidenta, fue candidata a gobernadora. Bueno, habla mucho con la Reta y también habla con asesores de la Reta. ¿Se incorporará en algún momento Stolbizer? Bueno, es una incógnita. También estuvo en el homenaje a Frigerio, invitado especialmente por la Reta, López Murphy, economista, más de centro-derecha. Tenés centro-derecha por un lado. Bueno, en eso la Reta es especialista. Viste que en la ciudad metió a Roy Cortina, Lustó, a todo el mundo metió. Y Lustó también estaba. Bueno, todos se sacaron una foto que no trascendió demasiado, no tuvo tanto impacto por esto de Estados Unidos. Pero me parece que la Reta está pensando en un armado más grande para tratar de dar batalla en 2023. Insisto, en un momento en que la oposición, y lo venimos contando, tiene su roce, lo acaba de dejar en claro Mariana. Lo importante, a ver, la oposición tiene que entender que de alguna manera hay como tres grietas ahora, ¿no? Vos tenés la grieta del medio, la que ya conocemos, la que tanto ha generado en la Argentina, y después tenés de un lado la grieta en el oficialismo y del otro lado la grieta en la oposición. Mira, la Reta te dice en la intimidad, y se lo dice a sus ministros, si a mí me quieren los ultramacristas, no estoy muy contento, te dice la Reta. ¿Por qué? Porque él dice, hay un sector de la sociedad que votó a Alberto Fernández, que votó a Macri, que votó a Cristina. Es un sector pequeño, no estamos hablando de un 30%. Pero sí un sector que es determinante. Entonces la Reta dice, hagamos gestos hacia ese sector, porque el sector que acompaña a Macri ya lo tenemos. Muy bien, interesante esta discusión, es la que se viene. La triple grieta en la Argentina, la de todos, la del kirchnerismo y la de la oposición. Vamos a Estados Unidos, está Nieves Superviolet haciendo un trabajo impresionante para toda la cobertura de TN y de Canal 13. Nieves, buenas noches. Hola Diego, hola a todos. ¿Qué está pasando ahí en Estados Unidos? En Filadelfia voy a dar vuelta a la cámara, así les muestro. Voy a poner el barbijo también para acercarme a la gente. Podemos ver cómo en esta especie de corral que armaron están los seguidores de Trump, con las banderas de Trump. Hay un cordón policial también, que les voy a mostrar acá atrás. Y todos los que los rodean son seguidores de Biden. Wow. Están acusándose, gritándose, pero están encerrados en un corral, literalmente, los seguidores de Trump. Pero es hasta ahora lo más cerca, ¿no? Lo más cerca que estuvieron los dos bandos. Nos estamos yendo en el programa, hay mucha tensión. Vos hoy advertiste en Telenoche algo que preocupó mucho, que es la cantidad de milicia literal, o sea, gente armada que se está entrenando para, entre comillas, defender a Donald Trump. Danos, antes de retirarnos, Nieves, la clave. ¿Qué es lo que crees vos que tenemos que mirar a partir de ahora para entender lo que vaya a pasar? Aquí hay Acaban que de publicarse atención. Nuevos números en Pensilvania, que es un estado clave donde estamos ahora. Quedan por contar 250.000 votos y ahora la ventaja que el presidente Trump le lleva a Joe Biden es de tan solo 53.000. Podemos conocer resultados en las próximas horas con respecto a Pensilvania, al total, y también estamos esperando resultados de Arizona. Por otro lado, en Georgia la ventaja del presidente Trump ahora es de tan solo 3.500 votos. Así que atentos a Georgia también. Se está acotando mucho esta carrera y ya sabemos que las milicias de derecha, los paramilitares, están preparados para salir a la calle. Hay 19 abogados y fiscales que han servido a presidentes republicanos, a expresidentes republicanos, que publicaron una carta diciendo que las declaraciones del presidente Trump hablando de fraude
son infundadas y muy peligrosas. Estos son abogados y exfiscales republicanos, 19 de ellos. Así que esta es la situación en la calle en los Estados Unidos. Calculo que para mañana tendremos más novedades con respecto a los números, especialmente de este estado de Pensilvania, que podrá definir la elección. Clarísimo. Nieves, dame una más. Te pregunto esto porque en el último antecedente similar, no tan así, pero similar, que fue George Bush y Al Gore, tuvo un rol fundamental la Corte Suprema, frenando la votación en un momento del cual después Al Gore se arrepintió toda su vida, lo dijo todas las veces que habló en público después de aquello. Te pregunto, ¿qué puede definir la Corte Suprema sabiendo que, al igual que aquí, Donald Trump tiene una injerencia importante sobre la Corte? De hecho, hasta colocó al último miembro. Absolutamente, apuró la colocación del último miembro, que es Amy Coney Barrett, pero por ahora los jueces federales, que vendría a ser la primera instancia, perdón por el ruido, vienen rechazando todas las causas, vienen desestimando las causas que presenta el presidente Trump. Esto ocurrió en Michigan con respecto al recuento de votos y a las declaraciones de fraude. Fue desestimada esta denuncia. Lo mismo sucedió en Georgia. Así que por ahora parecieran ser infundadas y por eso no pareciera que llegarían a la Suprema Corte de Justicia. Pero llegado el caso de que lleguen a la Suprema Corte de Justicia, el presidente Trump cuenta con una mayoría de 6-3. Gracias, Nieves. Gracias por la cobertura. Gracias por tu tiempo. Nieves Zuber-Buehler, allí desde Filadelfia, en los Estados Unidos. Voto a voto, mucha atención. Se quedan en TN. ¿Por qué? Porque está Luis Naidenov y Carlos Pérez Llana, tal vez en la lista internacional más prestigioso. Nosotros nos estamos retirando, Vamos. Con todo hecho. Hemos hecho la tarea, chicos. Nos encontramos el jueves que viene. Pequeño brindis para terminar. Gracias por todo. Gracias a vos por estar del otro lado. Gracias, Rojas, por la ropa. Se quedan en la rosca. Como les digo siempre, seamos libres. Lo demás no importa nada. Bodega Los Helechos, premiados por la naturaleza. Llegaron los bizcochitos Cachamay, con menor contenido graso, para acompañar tu cachamate preferida. En tiempos de vacilación y ansiedad, la tendencia natural sería esperar. A medida que el contexto evoluciona, surgen nuevos desafíos y oportunidades. Por eso, renová y comprá activos con el especialista. Conectate con Adrián Mercado Subastas Online. Auspicia este programa Naranja. En OMINT diseñamos nuevos planes médicos que se adaptan a lo que usás. Planes de calidad hasta 25% más económicos. Cotiza y compralo online. Tu plan, tu cuota, tu OMINT. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Auspicia Banco Hipotecario, La Estampa Restaurante, Delivery y Takeaway, 4801-1711, 4326-4499. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Grupo Insud. Alentamos la vida. www.grupoinsud.com. Nos preparamos para la nueva temporada turística. Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.